Hola a todo el mundo, sed bienvenidos a la Esquina Blanca. Suena la campana y comienza el mayor espectáculo del mundo. La relación del circo con el boxeo procede de la era clásica. Nació hace más de 2000 años en Roma. Allí la civilización alcanzó las mayores cotas tecnológicas de la antigüedad, lo que propició que se generara toda una industria del ocio, aunque con muchas diferencias con la actual. El pugilato fue una práctica deportiva más que se integró en los Juegos Olímpicos desde bien temprano, concretamente en el año 688 a.C. En Roma se añaden modificaciones sustanciales, y es incluido en el circo como parte de un espectáculo sangriento y mortal. Los imantes utilizados en Grecia evolucionan a los caestus, que incluían tachuelas metálicas para incrementar el daño. Y los combates son considerados una forma de lucha más dentro de los espectáculos de gladiadores que enardecían a las masas. Después del colapso del Imperio Romano de Occidente, el pugilato desaparece de la vida pública. Podemos sospechar que no llegó a desaparecer del todo, pues seguramente se conservó en ambientes clandestinos y militares, aunque no hay ninguna prueba de ello. Sin embargo, el origen del circo actual coincide con el origen del boxeo actual tanto en tiempo como en espacio. Se sabe que el circo propiamente dicho aparece en China en el siglo XVII con espectáculos fundamentalmente de acrobacias acompañadas de música. Ya dijimos en el vídeo Historia del Boxeo 1, Orígenes y Evolución, que el boxeo fue introducido por el Imperio Británico en Occidente en el siglo XVII, procedente de las artes marciales practicadas en Asia. Ya en Europa se introducen animales exóticos y se añaden números musicales y humorísticos en los espectáculos circenses, dando lugar al circo tal y como lo conocemos. Por otro lado, ya existían en Europa una larga tradición de freak shows procedentes de la Edad Media. Espectáculos que incluían todo tipo de personajes con alguna deformidad física o con una habilidad extraordinaria. Estos espectáculos iban desde las acrobacias y los malabares hasta pantomimas que tenían como principal tema algún tipo de lucha, en muchos casos el boxeo. Sin embargo, lo que empezó como una simple representación humorística del noble arte, acabó en combates reales que tenían lugar como parte del espectáculo circense. La realidad es que la arquitectura del circo era ideal para poder montar competiciones boxísticas. En un tiempo en el que escaseaban los recintos deportivos, en muchas ocasiones lugares como las plazas de toros o las carpas de los circos eran los más apropiados para albergar combates de boxeo. Llegamos así a finales del siglo XIX y principios del XX, época de mayor y más rica relación entre boxeo y circo. En esos tiempos llegó a ser bastante habitual que se hicieran competiciones pugilísticas y combates de exhibición insertos en los programas circenses. Quizá el más famoso boxeador salido de un circo fuera el italiano Primo Carnera, que fue forzudo durante su adolescencia. El gigante italiano emigró a Francia, concretamente a Le Mans, debido a los apuros económicos que sufría su familia. Poco después pasó un circo ambulante por la ciudad y se quedaron impresionados por el tamaño de Carnera, quien aún siendo un adolescente ya superaba los 2 metros de estatura, y decidieron ficharle para que hiciera el papel de forzudo. Girando con este circo, fue descubierto por un púgil francés retirado que le propuso ser boxeador. El resto es historia de sobra conocida para los amantes del boxeo. Primo Carnera llegó a ser campeón del mundo de los pesos pesados y peleó con grandes púgiles de su tiempo, como nuestro Paulino Uzkudun en Barcelona ante 75.000 personas, el durísimo pegador Max Baer, que le arrebató el título, o el legendario Joe Louis, quien lo envió al retiro después de darle una paliza. La primera mitad del siglo XX fue también la época de gloria de nuestro primer campeón del mundo, Baltasar Belenguer Herbás, más conocido como Sanchili. Cuando Sanchili peleó en el Circo Alegría de Sevilla, apenas comenzada su carrera, no podía imaginar que tras su retiro del boxeo acabaría girando con un circo en el que realizaba exhibiciones de salto de comba. Y mucho menos que en ese mismo circo iba a conocer a la que fuera su esposa, una trapecista de origen francés. Para terminar, viajamos al México de los años 80 y 90 del siglo pasado, donde vivió la que es con toda seguridad la persona que mejor representa la relación entre circo y boxeo. Jorge Maromero Páez nació en el seno del circo que regentaba su familia en México llamado Circo Olvera. Desde muy pequeño comenzó a actuar como acróbata y malabarista, lo que le ayudó a desarrollar una increíble agilidad a la par que muy rápidos reflejos. Cuando era adolescente, su tío le enseñó a boxear para que hiciera de seguridad en el circo y pudiera echar a los que se querían colar en el espectáculo sin pagar. Jorge Páez debutó en el boxeo profesional en 1984, venciendo por KO técnico y sorprendiendo al mundo con su boxeo poco ortodoxo pero bastante efectivo y espectacular. Páez poseía también una tremenda pegada. No en vano puso a dormir a 52 de sus rivales. Pero lo que más caracterizó el boxeo de Maromero fue sin duda su repertorio de ágiles movimientos defensivos mezclados con su rapidísimo juego de pies a los que incorporó pasos de baile. Sus acrobáticas celebraciones con maromas y piruetas circenses le valieron el apodo de Maromero. En 1988 se proclamó campeón del mundo IBF del peso pluma
y poco después lo unificó con el título OMB de la misma categoría. Además, llegó a pelear con el famosísimo Golden Boy Oscar de la Hoya, aunque fue derrotado por KO en el segundo asalto. En fin, como pueden comprobar, la relación entre circo y boxeo es muy estrecha. Desde los luchadores de pugilato en las arenas de la antigua Roma hasta un forzudo campeón del mundo de los pesos pesados, y desde un pequeño boxeador valenciano casado con una trapecista francesa hasta un guerrero mexicano nacido en el seno de una familia dedicada al circo, y que sorprendió al mundo del noble arte con un estilo único y espectacular. El circo ha nutrido al mundo del boxeo desde tiempos muy remotos. Como conclusión final, podemos afirmar que el boxeo como espectáculo de masas no habría sido posible sin la influencia del espectáculo más grande del mundo.